tenemos como invitado en esta parte de nuestro espacio a Aníbal Sánchez. Él es consultor político en materia electoral y le saludamos. Aníbal, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili, y buenas tardes a todos tus radioescuchas. Estamos totalmente a la orden. Encantada de conversar contigo, Aníbal. Mira, cuéntame, ¿qué opinas tú o cuáles son las razones a las cuales tú atribuyes el hecho de que, al menos en las últimas encuestas que han aparecido, dentro del bloque opositor y dentro de aquel bloque de la oposición que está dispuesto a presentarse a las primarias, los que estén punteando estas encuestas sean María Corina, que representaría el lado radical o más radical, y Benjamín Rauseo, el conocido conde del Guácharo, que vendría siendo como una especie de outsider? ¿Qué piensas tú que está pasando allí y qué pasó con el resto de los candidatos de la plataforma unitaria, que se supone que son los dueños de esa fiesta? Bueno, Maripili, han sucedido varias cosas. Esto se da dentro de un contexto de conflictividad social, en el contexto de una crisis política, donde indudablemente los partidos tradicionales venían presentando problemas de identificación con la sociedad civil. Indudablemente hay varios datos que debemos considerar al momento de estudiar las encuestas. Podemos tomar como referencia las últimas 3 encuestas de empresas reconocidas realizadas en el año 2023. En el caso, por ejemplo, de la firma Datincorp, nos dejan varios valores, no solo el tema de que María Corina o el conde estén punteando las intenciones de voto. Datincorp llega y nos dice que existe un 73% de la población que evalúa negativamente la gestión del actual presidente Maduro, ¿ok? E incluso al momento de evaluar o de indagar las intenciones de participar en unas elecciones de carácter nacional, solo 24% es el que nos dice que no votaría. Es decir, que queda una intención aproximadamente cercana al 78%, 76% que estaría dispuesto a participar en unas elecciones presidenciales. Está el tema también de que un 67% llega y te dice de que cree que se debe lograr una negociación para llegar a ese mecanismo electoral. Incluso un 78% habla del tema que estaría dispuesto a que se levanten las sanciones, pero al momento de medir las intenciones de participación en un proceso electoral tipo primarias de la oposición, María Corina indudablemente tendría, según esta empresa, un 25%, el conde del Guácharo o Benjamín Rauseo un 17%, Manuel Rosales muy cerca con 16%. Estas variaciones de más o menos de 1 a 3%. En las encuestas de este tipo está dentro del error muestral, entonces estaría en lo que decimos nosotros un empate técnico. Los otros candidatos indudablemente que están entre el lote, los que participarían en una primaria, está Capriles con un 12%, e incluso Juan Gerardo Guaidó con un 4%. Esto es según Datincorp. Según Consulting, más o menos unos números similares en el entendido que 8 de cada 10 están esperando que un cambio en la conducción política. Un 68%, Maripili, es de la opinión de que estaría dispuesto a votar por un independiente, y al momento de evaluar la intención de voto, a María Corina le da 36, pero en este caso el conde sí le pone 13 y 11 a Manuel Rosales y 9 a Capriles. Hay que saber muy claro cuando se analizan las encuestas que estas preguntas están hechas bajo un mecanismo cerrado, es decir, se le da una lista. Hay personas que a veces me escriben por mis redes sociales, que es @Aníbal Sánchez, me preguntan, Aníbal, ¿y qué pasa con el resto de los candidatos? Como son preguntas cerradas y se está valorando solo los candidatos que han expresado hasta el momento o manifestado su intención de participar en las primarias de la plataforma, indudablemente los otros candidatos no salen, y ocurre también el efecto del fraccionamiento. Mientras más tu candidato coloques en esa pregunta, el fraccionamiento es mayor, y por lo general las empresas solo tabulan o solo presentan en su informe público vamos a decir, los candidatos que tienen una más alta valoración. La más nueva de las encuestas indudablemente es Data-Análisis, aunque ya estamos hablando del mes de febrero, pero Data-Análisis lo que se conoce es vamos a decir, el informe público de ellos. Ellos no valoran o no indagan directamente sobre intención de voto, sino que ellos tienen una pregunta que es parte de su estudio de Omnibus, donde ellos valoran o evalúan lo que es la gestión de los distintos líderes
en pro del bienestar del pueblo. Cuando tú haces ese tipo de preguntas, te vas a encontrar incluso que la persona de los líderes políticos, el mejor valorado, sigue siendo Rafael Lacaba. Un 49% valora a Lacaba como que una persona que ha hecho, vamos a decir, gestiones en pro del bienestar del pueblo, y después lo sigue el Conde del Guácharo con 38. En este caso, María Corina, en una gestión, lo que tiene es 26, es decir, su valoración positiva en 26 y su negativa en 51. Esto te hago referencia porque esto es lo que te va configurando un poco lo que son los pisos y los techos a nivel electoral. Ahora, Aníbal, fíjate una cosa, todos esos números que me estás dando, que ya más o menos la gente los conoce, porque estas son encuestas que ya tienen algunas semanas corriendo, todos lo que demuestran es una tendencia. Y la tendencia en este caso sería que para las elecciones primarias de la oposición, los candidatos que están un poco más favorecidos son María Corina y Benjamín Rauseo, el Conde del Guácharo. Entonces la pregunta original o la pregunta inicial mía fue, más que conocer los números, porque como te digo, eso ya lo sabemos, es por qué, a qué le atribuyes tú que esté pasando este fenómeno, y sobre todo a qué le atribuyes que los candidatos, digamos, más tradicionales de la oposición del G4 estén prácticamente fuera de la fotografía. Era lo que te estaba dando algunos datos para más o menos ayudar a ubicar a los que todavía no conocían los números antes de entrar a hablar de lo que es el tema del mercado electoral. Lo que está ocurriendo ahorita indudablemente es un efecto de fraccionamiento donde indudablemente se han salido favorecidos estos dos candidatos porque ellos representan, como tú lo dijiste en la presentación, uno representa prácticamente el voto castigo. Es decir, el castigo hacia lo que conocemos de los candidatos del statu quo, esas personas que están esperando un cambio pero que rechazan la conducta o hacen responsables los partidos tradicionales de los errores que ha cometido la oposición, y indudablemente la mayoría de ese voto, de esas personas, de esa opinión, lo está capitalizando el candidato Benjamín Rauseo, y otro que es un sector radical, que es la persona que incluso a María Corina todavía las personas no lo asocian con los últimos errores cometidos por la oposición del G4, ella tiene indudablemente capitalizando todo ese sector más radical de la oposición que está en contra del gobierno, y probablemente ha salido favorecida. Ahora, de que los números que están ahorita demostrando las encuestas se hagan realidad en una futura elección primaria va a depender del mercado electoral, es decir, cuáles son las personas que logran a participar. El mercado electoral, Maritilio, y los que nos escuchan, son dos totalmente distintos. Uno es la campaña nacional. Cuando hablamos de la campaña nacional en el mercado electoral, podemos decir que el sector oficialista podría estar entre el 20 y el 24% en el mercado electoral nacional, es decir, elecciones de aquí a un futuro, al 2024. El sector de los no identificados, esas personas que no se identifican con ninguno de los dos polos políticos, pudiera estar cercano al 50%, está entre el 48 y el 52%, pero el sector opositor, que es el que más interesa en el caso de una primaria, está entre el 25 y un máximo del 28%, pero ese 25 y 28% está fraccionado indudablemente entre el sector que dice que va a participar dentro de unas primarias, el sector que no cree en esta convocatoria primaria hecha desde la plataforma unitaria, incluso es el sector de partidos emergentes. Todo eso es un universo que dentro del mercado electoral nacional pudiera estar entre el 25 y el 28%. Pero en el caso de la primaria, el mercado es más reducido, es decir, cuánto de ese sector opositor que se dice se autodefine opositor y cuánto del sector no identificado con ninguno de los partidos pudiera participar. Aquí los números están entre el 25 y el 30%. Tú me dirías, Aníbal, ¿por qué reduce? Porque aquí hay un efecto también que es importante que manejemos. En el radicalismo opositor ocurre un efecto que mientras más radical eres tú, menos participas. Los más radicales dentro del sector opositor, por lo general algunos no solo endrosaron la diáspora, sino que son de la idea de que la solución a esta crisis de gobernabilidad no es por el camino electoral. Son muy propensos a ser llevados hacia lo que es el abstencionismo, al contrario del radicalismo opositor, en el radicalismo oficialista, en el radicalismo oficialista, mientras más radical eres tú, más participa y más te activa. Entonces regresamos a lo que sería el mercado electoral para el caso de una primaria, eso pudiera estar en un máximo el 30%,
20%, algunos estudios le están dando es el 25%, pero ese 25% no todo sigue a lo que vamos a decir, sigue el liderazgo, te lo evalúan las encuestas, es decir, cuál es esa participación, pudieran decir que son personas activistas o se dejan llevar por las directrices de los partidos tradicionales, y eso dentro de ese universo de lo que participarían no llega al 30%. Yeah. Entonces, cuando de ese 30% tú lo fraccionas en más de 8 candidatos, probablemente te están dando valores de 7, Claro. 3, 9 y 4. ¿Qué puede suceder? ¿Qué es lo que le puede interesar a la Brevemente, gente? Aníbal, porque ya no tengo más tiempo. Sí, mira, ¿qué pudiera suceder? Indudablemente que ante este efecto, con dos candidatos que están, uno polarizando el radicalismo, otro polarizando el castigo y la búsqueda siempre de un outsider y de alguien distinto, el G3 pudiera tomar la decisión de una presentación en bloque. Es decir, como ellos agrupan... Todos contra María 4, Corina. 3, O todos contra, todos contra el los conde. candidatos no tradicionales. Es decir, un juego a 3, indudablemente algunos han considerado que esto ocurre. Bueno, todo el se mundo llaman está una- diciendo que esa alianza ya está clara apoyando a Manuel Rosales. O sea, los tres Pues, candidatos exacto. serían Manuel Rosales, María Corina y el conde. No pudiera ser el de Manuel Rosales, indudablemente pudiera ser Enrique Capriles Radó, que otro, pero te dice, estamos buscando con esos dos nombres. Porque Bueno, son lo los de más Enrique, lo de valorados. Enrique no tiene ningún sentido porque va casi detrás de la ambulancia en las encuestas. ¿Aló? ¿Aló? No sé si se cayó la llamada. ¿Se cayó? Ah, estábamos conversando con Aníbal Sánchez, quien es consultor político en materia electoral. Bueno, ya él está haciendo... ¿Sí está ahí? ¿Sí me escuchas, Aníbal? De nominación dentro de su partido Primero Justicia antes de presentarse en las primarias en el mes de abril. Repite lo último que me dijiste, porque es que te perdimos por unos segundos. Disculpa, lo de Enrique Bueno, Caprile. indudablemente entre los nombres en los que pudiera manejar el G3, indudablemente está Manuel Rosales y Capriles. Capriles indudablemente no es solo el tema de que está menos, vamos a decir, peor evaluado que Manuel Rosales. Capriles también tiene la amenaza de que es un candidato que Está inhabilitado hace muchos años. inhabilitado. Indudablemente el reglamento para las primarias no lo limita de que se inscriba, pero Claro. indudablemente para él poder participar tendría que tener un proceso de negociación política ya con el gobierno. Claro. Entonces entraríamos en el mecanismo de México Bueno, y toda Aníbal, esta cuestión, pero es un candidato que tiene la experiencia y creo que pudiera estar entre esos 4 nombres. te agradezco que hayas estado con nosotros y nos hayas dado tu análisis de estos temas. Muchas gracias. Hasta luego, Maripili. Amigos, era Aníbal Sánchez, quien es consultor político en materia electoral, brindándonos su análisis relativo al tema de las primarias de oposición.